Muy bien, vamos al capítulo 16 de ahí de Primera de Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. De lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con algo que podemos aprovechar, la experiencia en Nueva York y Nueva Jersey y zonas afectadas por el huracán pasado y que ahorita están volviendo a sentir otra vez los efectos de la tormenta invernal. Y entonces lo que uno puede aprender dentro de todo esto es cómo por la gracia del Señor pues uno ve que la respuesta para ayudar a la gente damnificada, decía López Dóriga, los cristianos, las iglesias cristianas llegaron ahí. Y entonces pensando en lo que fue la necesidad de la gente, y pues una de las cosas que uno sabe es que ya muchos de ellos, por todas las experiencias pasadas, han tenido la oportunidad de organizarse y atender, asistir a la gente. Ahora, algo que creo que es importante es que nosotros, entendiendo cómo Dios nos ha llamado a vivir la experiencia de amar y servir a nuestros hermanos, no vamos a estar ajenos entonces a lo que pasa con ellos. Estudiábamos en el capítulo 12 aquello de que Dios nos ha puesto en el cuerpo para gozarnos con los que se gozan, pero también para llorar con los que lloran. Y algo que podemos añadir es que no solamente va a ser una cuestión de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, y como ya lloré, con permiso, ¿no? Y como ya me alegré, también con permiso. Evidentemente Dios nos llama a participar de una manera más plena, más activa dentro de lo que está sucediendo con nuestros hermanos. Que llegue uno a tener la oportunidad de compenetrarse más con lo que está sucediendo con cada uno de ellos, qué es lo que están enfrentando, tanto en un sentido como en el otro. Y por eso, hablando acerca de poder enviar estas ofrendas, principalmente a los hermanos en Judea, que eran los que estaban siendo abatidos por una hambruna, entonces el apóstol Pablo les habla de estos términos. Es interesante, nosotros en la carta a los Gálatas no tenemos la oportunidad de ver cuáles fueron las instrucciones que les había dado el apóstol allí entre los hermanos en aquella región, que es a lo que se refiere o lo menciona en el principio del capítulo. Y todo lo que podemos entender es por lo que leemos en lo que leemos en Romanos, lo que leemos en Segunda de Corintios, que evidentemente tuvieron las mismas instrucciones. Ahora, ¿a qué se refiere? Lo dice aquí: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, ¿no? Ahora, aquí creo que sí vale la pena que hablemos de un aspecto en razón de salud, de lo que esto significa. ¿Por qué? Porque hablando acerca de poner aparte algo, nunca va en razón de lo que me sobra, sino tengo una vida normal, estoy
enfrentando los gastos común y corrientes. He aprendido, como ya lo estudiábamos en el capítulo 9, a ofrendar y diezmar. Eso ya es parte de mi vida. Pero aquí estamos hablando de lo que podemos llamar es una situación especial. No es lo común y corriente. Lo que los hermanos estaban enfrentando en Judea es, como hemos tenido la oportunidad de verlo hoy en algunas noticias, de lo que se presenta en el norte de nuestra nación, de cómo están padeciendo muchos de nuestros compatriotas a causa de la sequía, porque aunque las noticias han aparecido y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver lo que se ha perdido en cosechas y lo que se ha perdido en ganado, pues ahora sí que han entrevistado a gente que tiene mucho, y digo que han perdido también mucho, naturalmente, en la proporción, pero sabemos de otros que su escasez ya era anterior, y con esto pues ha venido a ser todavía más crítico. Y estas situaciones que podemos llamar extraordinarias, porque no era algo que se había estado dando año con año, no es lo común, han provocado que las situaciones que viven las personas en esas regiones vengan a ser todavía más graves, más difíciles. Se agudiza la necesidad, y entonces es algo similar a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. De tal manera que al pedirle a la gente que ponga algo aparte, por poco que esto sea, está hablando ahora sí en estos términos que quiero pedirles que leamos allí en 2 de Corintios, en el capítulo 8. Y vamos a leer en los primeros 3 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Salud. Ahora, esto es precisamente, no estamos hablando de que quien les sobra. Aquí estamos considerando gente pobre, o sea, que está, y algo que dice así muy interesante, su profunda pobreza. Y entonces, en medio de esto, han dado, no solamente conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen que los hermanos actuaron así? Por amor. ¿Qué más? Por agradecimiento. Ah. De su bienestar. la profunda pobreza. Sí, no dudo que hayan sido agradecidos. Pero hay algo que creo que es importante. Cuando nosotros no hemos padecido, por lo general no tenemos la sensibilidad para atender a alguna cosa. Para decirlo de alguna manera, si nunca he padecido un dolor de muelas, puedo pensar que cuando alguien se está quejando mucho de un dolor de muelas, yo pienso que está exagerando, ¿no? Lo puedo llevar a ese punto. Pero cuando Dios nos ha permitido padecer, entonces es que tenemos la oportunidad de, ahora sí que compenetrarnos con la gente que está padeciendo, y al hablar de esto, uno no solamente piensa en la persona, en lo que está viviendo, siempre termina uno relacionándolo con pues, lo que uno ya ha vivido. El martes que teníamos la oportunidad de estar allí con Becky,
y con Judith, con Johan. Yo les decía que podía entender esto, que Dios nos permitía vivir ahora con ellos, porque hace 10 años Dios me permitió pues vivir la partida de mamá, ¿no? Y entonces yo puedo decirles que sí, desde que supe la noticia, pues no pude dejar de pensar en eso, lo que en un momento dado significa, y sobre todo en razón de lo que decíamos hace un rato, ya en la plena conciencia de que ya no están, ¿no? Y ya no es que salieron un ratito y regresan y o vamos a ir a otra parte y los encuentran, ¿no? Sino simplemente su tiempo sobre la tierra ya se acabó. Y aprovechar esas experiencias, como tenía yo la oportunidad de compartirlo el día de ayer, sin amargura, porque hay quien ante experiencias como esas dejan que las circunstancias que las rodean los amarguen, y entonces pues no les sirvió de nada lo que vivieron. Dios nos da la oportunidad de enfrentar cosas así, porque Él desea que nosotros seamos gente sufrida en la tribulación, y esto nos lleve a poder gozarnos con los que se gozan, porque entonces sabremos lo que es ser bendecidos, tener una respuesta, ser edificados, ser consolados, ser animados por el Señor, y también lo que significa pues pasar un tiempo de tristeza, enfrentar alguna situación crítica o difícil. Y por eso, en medio de todo esto, algo que uno puede entender es que tomar esa decisión de poner algo aparte cada primer día de la semana, y dice, volviendo allá a 1 Corintios 16, según haya prosperado, ¿no? Porque aún esto que hicieron los hermanos en las iglesias de Macedonia fue algo que es una decisión personal, y que sin duda es por amor, en gratitud, pero también en conocimiento de causa, porque ante la oportunidad de compartir con otros, uno sí se pone, como decimos nosotros, en sus zapatos, y consideramos lo que significa, ¿no? Por eso, cuando hemos hablado acerca de la manera en que Dios nos conduce a vivir la fe y el amor, la forma en que Dios se dirige a cada uno de nosotros hablando de un verdadero ayuno, lo hace en forma de pregunta. ¿No es que partas tu pan con el hambriento, tu ropa con el desnudo, tu casa con el desamparado, ¿no? Que no te escondas de tu hermano? En fin, hablando de cómo es que Dios nos llama a considerar todas las cosas. Y cuando uno se toma ese tiempo para estar en el lugar de la persona, entonces uno puede ahora sí que considerar qué tanto voy a apartar en razón de poder ayudar, ¿no? No lo hago para quitarme un peso de encima o simplemente para resolver una carga de conciencia. No, ya en este sentido ya uno empieza a actuar por la gracia de Dios en amor, con gratitud y en reconocimiento de cómo Dios ha tenido cuidado de uno, y entonces por eso es que uno no detiene su mano, ¿no? Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención, no era algo que se iba a resolver inmediatamente, porque ya lo hemos platicado, que los movimientos ahí se tomaban su buen tiempo para ir de un lugar a otro. No es un asunto de que al rato paso, ¿no? Cojo el metro y llego y cosas así, sino que deben haber pasado aún semanas. Algo que sabemos por la segunda epístola dice, lo tienen preparado desde el año pasado. Entonces, hablando acerca de
pues desde que la noticia llega y empieza a ver todas estas instrucciones, y entonces cuando se va a recoger. Y por eso dice, guardándolo. ¿Saben ustedes lo que representa tener dinero a la mano? Así es organizado y lo tiene ya destinado, lo guarda. Si no es organizado, al rato eso gasta. Sí, pero no deja de ser una tentación. No, bueno, ahí sí hablo por mí, porque Dios me ha permitido practicar eso desde niña. Es lo que yo siempre he dicho, como lo he practicado desde niña, a mí nunca me fue pesado ni el diezmo, Sí, ni el ayudar, porque siempre tenía yo separado desde niña, poquito, 5 centavos, así, pero así he crecido. Ya con 70 años y más, pues, ya sería tonto de mi parte irlo a gastar. no hablo tanto de gastarlo, no, sino hablo de las cosas que llegamos a enfrentar. Por eso les decía, es muy interesante esto, porque el dinero ahí guardado, miren, pongo por ejemplo lo que pasó con el hermano de Ileana la semana pasada. Fue un acto totalmente fuera de lo planeado, de lo cotidiano. Es un verdadero imprevisto, ¿no? Como lo llamamos a veces, causas de fuerza mayor. Y que en un momento dado no había de dónde echar mano, es decir, que no había la previsión, que no hubiera habido la forma de atender pues todo, porque tuvieron que ir a reclamar el cuerpo, a reconocerlo primero, a reclamarlo para poder ya trasladarlo a una funeraria y llevar a cabo pues todo el sepelio, ¿no? No habiendo ahí, es una tentación, ¿no? Pero ahora sí que quiero decir, hay una orden, y de veras es sumamente importante entender esto, que cuando nos hemos propuesto, que eso es a lo que se refiere nuestra hermana Elcita, destinar algo para una situación, sobre todo como esto que estamos considerando hoy, eso está apartado, y puedo decir que el gran secreto es considerar que ya para mí no existe, ya no está, ya no hay más, ¿no? Bueno, yo lo considero simplemente no sagrado y eso es. Así es. Sí, y por eso digo, la instrucción de guardándolo es porque llega a haber ahora sí que la inquietud o el temor de pues no hacerlo, es decir, no de parte de quien lo está guardando, sino evidentemente de parte del apóstol, de que la gente pierda de vista el propósito, la razón por la que eso se está apartando en casa para una situación en específico. Vamos, ustedes saben seguramente por lo que han llegado a conocer que la gente aún el asunto del diezmo pues también disponen de ello, y ya después dicen que ahí lo anotan, no sé si en el hielo, sí, para después cubrirlo. Entonces, cuanto más en una situación así como una ofrenda especial. Digo, esto que les voy a comentar es así, ¿no? De alguien que puede decir, bueno, como estoy enfrentando esto, bueno, pues les mando por lo menos la mitad a los hermanos y uso esta mitad para acá. Ahora, les estoy hablando de esto porque es nuestro caminar en fe. De lo que hemos hablado es de creerle a Dios. Lo que les acabo de plantear obedece a circunstancias que nosotros podemos dejar que pesen enormemente sobre nosotros. Y por eso creo que cuando nosotros, atendiendo a un llamado de parte de Dios, hemos tomado una decisión como esta y hemos apartado ese dinero, ahí guardándolo, así como si no existiera más,
¿no? Ahora sí, como algo que ya se entregó. No lo puedo entregar porque no se da el momento, no hay lo necesario para que esto sea. Bueno, pero para mí, que no sea. Ahora, ¿en qué confianza? En la confianza de que Dios está viendo por mí, ¿no? Que estoy en sus manos y que aún, hablando de esto que les decía, que un imprevisto que se convierte para algunos en una tentación, bueno, Dios nos ha llamado a que confiemos que aún ese imprevisto para nosotros no lo es para Dios. Y aún si Dios nos está permitiendo vivirlo, podemos considerar, a la luz de su palabra, que aún nos está probando para ver hasta dónde vamos a depender de Él o de nosotros, ¿no? Entonces, y por eso, hablando de una instrucción como esta, que sin duda, vamos a decir, nos ha bendecido en razón de poder tomar decisiones y actuar de una determinada manera, como dice la hermanecita, organizados, y más que nada tener una clara convicción en el corazón de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo por el Señor, para el Señor, y por lo tanto necesitamos hacerlo en el Señor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que menciona como razón de esta instrucción el apóstol Pablo? Dice, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas en ese momento, porque ya ustedes saben esto que uno ha llegado a vivir, ¿no? Que bueno, si alguno desea cooperar, pues ahorita, así que acabo de pagar la renta y esto, y ya casi, a ver, déjenme ver cuánto me quedó del pasaje, y eso es lo que doy aunque me regrese caminando. Pues evidentemente no se trata de eso, sino de poder tomar una decisión con respecto a ser un instrumento que Dios utilice. Ahora, también creo que vale la pena decir que no importa que lo que podamos apartar sea poco en cuanto a lo económico, la cantidad. ¿Por qué? Porque finalmente, si Dios nos está llevando a considerar una situación, podemos descansar en que Dios siempre va a hacer lo que ha hecho. Él sabe cómo multiplicar las cosas. Situaciones que Dios nos ha permitido vivir, donde para cosas por adquirir, ¿no? Hace poco estábamos recordando, o Ruth estaba recordando con alguien y yo estaba escuchando, de cómo en el propósito de bendecir a alguien, Dios abrió una puerta que uno nunca hubiera imaginado, donde al ir a comprar no era 2 por 1, era 3 por 1, y literalmente fueron 3 por 1. No es como salud, como muchos se están preparando para el Buen Fin y ya le están subiendo el precio a la mercancía para que cuando venga los descuentos pues ya parezca que sí hay descuento, pero no es tal descuento, ¿no? Bueno, no, y eso lo pudimos comprobar por todo lo que significó tener 3 por el precio de 1, y buenas cosas, no era cualquier cosa. Y entonces por eso uno puede agradecerle al Señor que cuando hay esa disposición, uno diría, pues esto para qué alcanza. Bueno, hemos llegado a ver la intervención de Dios de poder comprar cosas en el 10 o 15% del valor de las mismas, ¿no? ¿Y qué pasa? Es el momento de Dios, es la forma de Dios, es la provisión de Dios. Bueno, hay otras que ni siquiera las hemos tenido que comprarlo. Acabamos de vivir hace una semana, lo que nos suplió el Señor hace un par de miércoles, ¿no? Fue algo que estaba delante del Señor, y tú lo acababa de platicar
ahora sí que con uno de los interesados, y fue tan especial ver cómo, pues prácticamente allí, unos días, porque creo que lo habías platicado el domingo, y para el miércoles Dios usó a unos hermanos que ni sabían del asunto, ¿no? Ahora sí que, como yo les digo para entender más, ni eran de la congregación, y a través de ellos suplió eso. Y de veras, así son cosas que creo que ustedes tienen sus propias experiencias. Por eso les decía, no es cuestión de cantidades, porque por eso nunca hay y aparten tanto, ¿no? No, según hayan prosperado. Y entonces es en razón de cómo Dios, que sabe las cosas, va a bendecir a la gente. Y dentro de esa bendición, lo que nos pide es que antes de pensar en nosotros, pensemos en los demás, en aquellos sobre todo que están viviendo algún momento crítico y que por eso necesitan ese apoyo. Bueno, ahora, ya lo siguiente, que son instrucciones acerca de cómo mandar la ofrenda, tienen que ver con algo que sí creo que es muy importante. El apóstol está, por un lado, reconociendo la autoridad de la iglesia local, en razón de poder designar personas que se encarguen de llevar esa ofrenda. ¿Por qué? Vamos a regresar a 2 de Corintios, vamos al capítulo 8 todavía. Y vamos a leer, hablando de este tema, los versículos 19 al 21. 8. Y no solo esto, sino que también fue destinado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitamos así que... No, evitando. Evitando. Aquí dice evitando. No, evitando. Evitando así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así es. Por eso, hablando acerca de que reconocía la autoridad de la iglesia en cuanto a las personas que ellos hubieran designado para llevar esta ofrenda. ¿Por qué? La cantidad que haya sido. Se necesitaba tener confianza de que quienes la llevaran en un viaje que no era corto, no se atrevieran a tocar un centavo de eso, sino que respetaran lo que los hermanos estaban enviando para algo en específico, como ayuda a los hermanos en Judea. Y entonces, hablando de esta situación, lo que uno puede ver es que había la claridad del entendimiento en el corazón del apóstol Pablo, en razón de que no solamente se trata de que no sé por qué yo se las llevo y ya llegar allá y empezar a repartir y no le doy cuentas a nadie, no, se trata de que todo quede muy claro, hablando de dos cosas que podemos entender que en nuestro caminar se suman. Sin duda, algo básico es nuestro temor de Dios, y que sabemos que a Dios no lo podemos engañar, y que entonces
nosotros podemos decir delante de la gente que se hizo esto, que se hizo aquello, y punto. Pero Dios sabe perfectamente qué se hace, cómo se hace, cuánto se maneja y si se cumple con lo prometido o no. Y el apóstol Pablo podría decir, ahora sí que ahí me quedo, ¿no? Sobre todo por lo que quiero pedirles que recordemos del capítulo 4 de Primera de Corintios. El capítulo 4, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor, pero el que me juzga es el Señor. Y podría, salud, decir eso, ¿no? Simplemente, a mí el que me juzga es el Señor, así de que a mí no me diga nada. No, pero Él dice, procuramos comportarnos honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque finalmente el que exista una duda en la administración de esa ofrenda puede convertirse en todo un estorbo para la predicación del Evangelio. Entonces, de veras, por eso uno aprende a ser fiel y punto, ¿no? Y a entregar las cosas tal como se nos ha pedido y habiendo sido designados para una tarea como esta. Porque algo que uno no puede pasar por alto es que quienes tuvieron esta responsabilidad, bueno, siempre habrá una cierta carga de que yo me conduzco en el temor de Dios y estoy decidido a servir a los hermanos. Entonces, todo eso. ¿Cuál sería una de las preocupaciones de nuestros hermanos, o cuál creen ustedes que pudo haber sido una de las preocupaciones de los hermanos al llevar esta ofrenda hacia Judea, Jerusalén? Pues que se la robaran, perderla, ¿no? Entonces, hablo de cómo, sin duda, una tarea como esta, pues el que uno quede designado así como que, pues gracias hermanos por la confianza, y sí, y oren por mí, porque que Dios me libre de los malos hombres, ¿no? Y de los perversos, que si alguno se enteró, como esto que nos platicaba ya unos jueves atrás nuestra hermana Encita, de lo que pasó en la iglesia ya en Torreón, me comentaba recientemente un pastor de algo que le sucedió ya a una congregación, ni siquiera de recursos, o sea, de gente de escasos recursos, pero allá muy por arribita de Naucalpan, ¿cómo se llama? Huixquilucan, cerca de Huixquilucan, que también llegaron y los vaciaron, ¿no? Les robaron todo. Y ya hemos sabido de otros lugares que han pasado cosas similares. Bueno, el asunto es que, hablando de que existe ese riesgo, pues entonces uno le ruega a Dios porque lo proteja. Pero al mismo tiempo hay otra cosa. Ya llegando y teniendo la oportunidad de ver a los hermanos y ver lo que para los hermanos significaba recibir esa ayuda, pues es algo que compensa la fatiga del viaje y la tensión de poder llevar toda esa carga, porque finalmente el que se haya cumplido el cometido no es nada más que como cartero, ¿no? Ya traje esto y con permiso. No,
porque también como miembros del cuerpo, interesados en lo que estaba pasando con los hermanos en Judea, Dios les permite ser designados para esta tarea, y qué maravilloso poder hacer todo el viaje, llegar ahí, guardados por el Señor, porque uno puede entender que ellos tuvieron, ahora sí que fueron prosperados en su viaje, tuvieron buen resultado, y tener la bendición de ver en qué se tradujo, es decir, la reacción de los hermanos, porque finalmente pues ya hubo toda una respuesta en un testimonio hacia la iglesia de lo que significó que hubiera llegado su ofrenda de amor, ¿no? Ese respaldo de parte de ellos. Bueno, ahora el apóstol Pablo dice, y si fuere propio, pues yo también voy a ir con ellos, ¿no? Ahora, creo que dentro de esto, lo que uno necesita aprender es lo que vamos a leer ahorita en el capítulo 9 de 2 de Corintios. Y vamos a leer del versículo 1 Bueno, vamos a leer del versículo 1 y el 2, y luego nos brincamos para leer del versículo 6 hasta el final. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escribo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Sí, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, algo que queda implícito en esto, en primer lugar, es que esta acción no es algo obligatorio, ¿no? Porque aunque está la instrucción, pues ¿quién la va a llevar a cabo? El que crea y quiera, ¿no? Y que además, por eso, cuando les preguntaba qué pudo mover a los hermanos allí en Macedonia, pues es precisamente el amor, la gratitud, el haber sido bendecidos y tener entonces la oportunidad de bendecir a los hermanos en otras partes. En este caso que estamos considerando es allí en la región de Judea. Y lo que el Señor lleva a Pablo a escribir es esto que creo que nos hemos aprendido más comúnmente, que cada uno entonces dé como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco por la necesidad que ya había. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros actuamos
por saber la necesidad. ¿Qué nos mueve? El sentimiento. El sentimiento del momento. Le pasan a uno las imágenes de lo devastado allí en Nueva York, y sí, uno siente tan feo, y hablando acerca de cómo está ¿cómo se dice? La gente, ¿no?, sufriendo por la falta de casa, de alimento, ya con el frío, en fin. Y entonces cosas como esa lo mueven a uno. ¿Y cuánto dura? ¿Mm? Pues sí, se pasa pronto, ¿no? Ya cuando nos pasen otra noticia, pues ya, ¿no? Ya nos ocupamos de otras cosas. El asunto es ese, que aquí de lo que estamos hablando es algo que permanece, es decir, algo que recibimos una palabra de parte de Dios, donde tenemos toda instrucción aún de cómo hacerlo, y como ya he dicho, lo ha sucedido. Estaban sacando las noticias de Haití, de cómo también fueron afectados por el mismo huracán, tal vez no en las mismas proporciones, pero pues es que ahí lo que pegue pega, ¿no? Es decir, están ya tan lastimados y permanecen en una situación tan difícil que cualquier cosa les hace daño. Si ya la barda se estaba cayendo, pues no importa si los vientos no eran muy fuertes, de todas maneras se cae porque ya está resentida. Bueno, y digo esto porque naturalmente cuando sucedió lo del terremoto allí, entonces la tensión, pasan los días, ya, y no hay lo que podríamos llamar una labor consistente, ¿no?, hasta poder tener un buen resultado. De alguna manera hacemos varias cosas así, nada más movidas por el sentimiento, y claro, nos queda el sentimiento de que echamos la mano, y a veces ni siquiera tenemos la certeza de ello, pero lo que Dios nos está llamando es a que entendamos dos cosas muy claras. El que siembra escasamente cosecha, pero el que siembra abundantemente cosecha. Bueno, ahora, esto no es una trampa, es algo que Dios simplemente está diciendo que va a suceder. No está dicho en razón de que, ay hermanos, cuidado, si siembran escasos les va a ir. No, sino simplemente es un resultado real. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo decido en mi corazón. Si por amor a los hermanos, considerando su situación y bajo la dirección del Señor, yo me desprendo de lo que he recibido, como dice más adelante, liberalmente, entonces lo estoy haciendo porque estoy pensando en los hermanos, cómo servirlos y de qué manera esto los va a beneficiar. Porque si estoy pensando en lo que puedo cosechar como resultado de lo que estoy dando, evidentemente ya eché a perder todo. Y no me mueve ahora sí que la necesidad, sino la codicia, el ver que le eche tanto para ver cuánto sale. Dios nos libre de eso. Por eso, hablando acerca de una persona que teme a Dios, que cree en el Señor, como lo dice el libro de los Salmos, ¿no?, repartió, dio a los pobres su justicia. Esta forma de actuar, este hecho, permanece para siempre. Y si algo uno desea, es precisamente que Dios nos utilice para que las tareas que podamos llevar a cabo trasciendan, ¿no? Y no porque busquemos que mi nombre quede para la perpetuidad, sino que lo que Dios me use para hacer sea algo que tenga una trascendencia
ahora sí que como hemos dicho, como cuando algo cae en el agua y hace que vayan las ondas expandiéndose, ¿no? Y van tan lejos como lo que uno no imagina. ¿Qué tanta gente puede llegar a ser bendecida por que nosotros seamos fieles y que estemos dispuestos a bendecir a otros? No nos imaginamos, realmente no nos imaginamos. Pero algo que sí nos hace saber el Señor es que suceden dos cosas muy importantes. Por un lado, la necesidad de los santos es suplida. Pero por otro lado, muchas acciones de gracias son dadas a Dios por la obediencia que lleguemos a tener al Evangelio de Cristo y la liberalidad con que nosotros compartimos, ¿no? Y de veras es algo muy precioso a considerar. Déjenme ver qué. Bueno, es otra clase de problema. Y entonces, lo que uno tiene la oportunidad de comprobar y ver es que al hablar acerca de esto, esas acciones de gracias también se convierten en oraciones por aquellos que han ofrendado liberalmente. Entonces, vemos, por un lado la necesidad queda cubierta, pero por otro lado hay un efecto, estamos hablando de algo material, pero hay un efecto espiritual precioso, maravilloso, ¿no? Que es algo que uno no había alcanzado a mirar, porque tal vez uno diría, pues ya estoy contento de que la gente tenga algo que comer y con que cubrirse, hablando de las necesidades más inmediatas, ¿no? Pero no nos imaginamos lo que Dios hace, porque esto no es una acción social, no es filantrópica, no es simplemente ser humanista. Aquí, por eso les decía hace un rato, es nuestro caminar en fe, es creerle a Dios y precisamente reconocer que somos el cuerpo, la iglesia. Y entonces al tener esa disposición, pues uno da de lo que el Señor le ha dado, comparte de ello, y el resultado es, insisto, no solamente que la necesidad física, material queda cubierta. Como es algo que hemos hecho por la gracia de Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria del Señor, rogándole a Dios que Él se glorifique a través de todo esto, entonces el Señor lo hace. ¿Cómo? Que la gente que es bendecida eleva muchas acciones de gracias a Dios. Y además ora por nosotros. Y uno puede decir, ni los conozco ni me conocen. Y qué precioso es que pude amarlos como para interesarme y ellos para orar por mí. Y entonces, estas cosas son las que Dios desea que valoremos. Porque si nosotros nos limitamos como el mundo a que pues, se cubra la necesidad física, pues no hemos entendido ni siquiera el propósito que Dios tiene. Porque la hambruna o la sequía que estaban padeciendo los hermanos allí en Judea, la necesidad, no era algo fuera del control de Dios. Evidentemente Dios tuvo ese propósito de llevar a las iglesias en Judea, en Jerusalén, a enfrentar esta necesidad. Y muy en parte podemos entenderlo, para que los mismos hermanos allí, que casi podemos entender que la mayoría eran judíos o israelitas, tuvieran un testimonio del amor de Dios a través de los gentiles. Y que entonces, si habían podido guardar alguna diferencia o, como se dice, distancia con respecto a los creyentes entre los gentiles,
pues supieran que el Dios que actuaba en ellos estaba actuando también en los demás. Y entonces se dan cosas muy, muy preciosas. Voy a pedirles que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 35. Y vamos a leer los versículos 4 al 9. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que Dios ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para Dios. Todo generoso de corazón la traerá a Dios: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Muy bien. Ahora vamos ahí mismo al versículo 20. Y vamos a leer nada más del 20 y al 22. Por las... Salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con la ofrenda a Dios, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Dios. 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Dios había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. Ahora en el 36 vamos a leer el versículo 4 al versículo 7. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Dios, para la obra que Dios ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y Sobraba. Sí. Hablando precisamente de, en primer lugar, que era una instrucción de parte de Dios, pero siempre fue sobre ese marco, una ofrenda voluntaria, y que todos aquellos que tuvieron la voluntad de hacerlo, la decisión de hacerlo, trajeron, y fue tal que dieron más de lo que se necesitaba. Y para mí, puedo decirles, no debe ser algo extraño, porque cuando la gente se dispone de corazón, pues lo hemos visto en tantas cosas, siempre va a haber más de lo que se necesita. Ahora vamos a primero de Crónicas, al primer libro de Crónicas, al capítulo 29. Sí, 29. Y vamos a leer a partir del versículo 2 al versículo 5. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro,
plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónix, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuando tengo mi efecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que me he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata, refinado para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las casas de oro y plata para las casas de plata. Cosas. Para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices, y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios. A ver. ¿Quién No. quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Dios? Hasta ahí. Ahí lo que quiero llamar su atención es que David, teniendo conciencia de la tarea que estaba por delante, él dispuso, cuando uno ve las cantidades, es algo que no deja de impresionar. Estamos hablando de 3,000 talentos de oro. Entonces estamos hablando de 72,000 kilos de oro, ¿no? O sea, 72 toneladas. Era una cantidad impresionante. Bueno, y casi uno diría, y hablando de la plata, y hablando de el bronce, el hierro, las piedras preciosas, etcétera, la madera, pues ya que más se necesitaba. Pero debido a lo que Dios le había mostrado, es decir, de lo que se trataba, entonces dice: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Pero otra vez, ofrenda voluntaria. Digo esto porque ya había ofrendas, ya había lo de los diezmos, es decir, estas son cosas. Pero el construir, ahora sí, el templo, era algo extraordinario. Y podemos entender que era por esta ocasión, y que se iba a necesitar pues todo para construir todo. Y lo que dice allí en adelante, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Ahí mismo en ese capítulo. Sí, del 6 al 9. Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, tribunos y centuriones, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron de su voluntad. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, y 10,000 sueldos, y 10,000 talentos de plata, y 18,000 talentos de metal, y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas diolas para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, Gersonita. Y holgóse el pueblo de haber contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron a Dios voluntariamente. Y entonces estamos hablando también de cantidades impresionantes, ¿no? Y así de que hubo así más que suficiente, tenían todo lo necesario. Pero hay algo que uno aprende, que es muy básico en todo esto, y voy a pedirles que lo leamos en esta declaración que hace David. Vamos a leer del versículo 13, ¿no?, al versículo 16. Ahí mismo en Crónicas 29, pero capítulo 29. ¿21? No, 29. Capítulo 29. Sí. Del 13 al 16. Ahora
nosotros alabamos y loamos su glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo que recibido en tu mano de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cuán sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar la casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo así, Dios. Hasta ahí. Ahora, ¿qué clase de obra estaban haciendo los israelitas en ambos casos, tanto en el tabernáculo en el desierto como en el templo de Jerusalén? ¿Qué obra estaban haciendo? De construirla, ¿no? ¿Qué clase de obra estaban haciendo? No, pero estaban contribuyendo para eso. ¿Qué clase de obra estaban haciendo? De Dios, hermanos. La obra de Dios. Y de lo que estamos estudiando, allí en 1 Corintios 16, ¿qué clase de obra es? Es la obra de Dios. Por eso lo que leíamos ahí en el capítulo 9 de 2 de Corintios, se los enfatizaba. No se trataba aquí, o sea, porque nosotros podríamos, como algunos lo han hecho, ¿no? Que se trataba ahí de acumular muchos bienes, riqueza, como para hacer algo impresionante, que lo siguen haciendo. Hay quienes construyen verdaderos elefantes blancos, digo yo, es decir, catedrales impresionantes, edificios muy lujosos, y que todo lo hacen, no pueden decir que para la gloria de Dios, sino realmente para la gloria de los hombres, para presumir que tienen esto y que ellos son de allí y que colaboran. La obra de Dios en el Nuevo Testamento, porque lo entendemos que tanto el tabernáculo como el templo no fueron más que sombra y figura de nosotros, la casa de Dios, nosotros. Por eso, si nosotros atendemos con todo cuidado, en el Nuevo Testamento todo estaba dirigido más a bendecir a la gente, a los hermanos, a ayudar precisamente a la edificación del cuerpo de Cristo, que pareciera que, si nosotros perdemos de vista de qué se trata, que nada más es como una obra social para dar de comer a los que están hambrientos o de cubrir a los que están desnudos. No, ya lo vimos. Por cuanto le creemos a Dios y actuamos bajo su dirección, entonces muchas acciones de gracias son elevadas al Señor, ¿no? Porque nosotros estamos en sus manos y al responder a esto, por eso tanto lo que leímos allí en Éxodo como lo que estamos leyendo aquí en 1 de Crónicas, ¿no? ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria al Señor? ¿No? Y no nada más porque ahora sí que ¿quién quiere ahorita dar? No, hay una razón, porque insisto, en uno y en otro caso, al igual que en el Nuevo Testamento, había cosas ya establecidas de lo que ya era, vamos a decir, el normal accionar de los creyentes diezmando y ofrendando, pero llega a haber cuestiones extraordinarias. Y entonces, hablando de esto, si lo hacemos es porque entendemos que Dios nos da la oportunidad de estar involucrados en su obra, y entonces al ofrendar así en forma extraordinaria para bendecir a alguien, sabemos que no va a ser simplemente que, bueno, ya no voy a tener para el Buen Fin, ¿no? Ahora
el mejor fin va a ser ayudar a los hermanos. Pero algunos piensan nada más así como que pues ya ni modo. No, así no sirve. Es voluntario, es con entendimiento, es buscando bendecir a los hermanos, ¿no? Que ellos tengan de parte del Señor a través de nosotros, que ese es nuestro privilegio, una bendición que los provoque a agradecerle a Dios y a orar por nosotros, ¿no? Y entonces se habrá cumplido ese propósito que Dios tenía. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Pues en primer lugar somos administradores, podemos, ser guiados por el Señor cuando se ofrenda, pero que creo que Dios nos ha llevado a tener las experiencias suficientes para saber que al ofrendar, que Él nos ha llevado a veces a ofrendar todo lo que tenemos la confianza que Él ve por nosotros. O sea, si Él nos está guiando, somos suyos, pues Él tiene ese cuidado de suplir para nuestra necesidad. Y ha sido tan interesante como ha sido como una cadena, ¿no? Uno ha pasado a otra mano y alguien viene y nos da a nosotros, ¿no? Sí. Y que uno dice, ay, pues, ¿por qué hacer todo esto? Parecería un juego de movimiento ahí. Ya, pues mejor directamente le da al otro y para qué tiene que pasar por mí, ¿no? Pero creo que es tan precioso el saber que Dios nos está enseñando con esto que todos podemos participar, ¿no? Todos podemos tener gozo de compartir con otros, ¿no? Y que eso nos bendice tanto, que no es recibimos para guardarlo para nosotros, sino siempre sabemos que Dios nos va a suplir para compartir, ¿no? Va a suplir nuestras necesidades, pero también estamos a la disposición de eso, para ponerlo delante del Señor para compartir, ¿no? Así. Y eso es algo que es muy grato con el Señor. Y también el privilegio de parte de Dios somos usados, que no queda nada más en el ser movimientos económicos, administrativos, hablando económicamente, de pensar que pues, soy bien manejador de mis bienes, de lo mucho poco que tengo, y ya, ¿no? Sino que eso aún yo creo que trasciende lo que decía usted a la eternidad, ¿no? Nos viene una bendición espiritual, tanto de aprender a mover los bienes de Dios. O sea, estamos hablando de las riquezas que Dios tiene y que nos concede tener el privilegio de manejarlas, de ser instrumentos de Él para poder bendecir a otros. Porque si podemos entender, como decía el rey David, nada tenemos de nosotros mismos. De lo que yo doy es lo que tú me das. O sea, ese es un privilegio de entender que yo soy instrumento de Dios en sus manos para bendecir las riquezas de Dios. Y que si Él tiene a bien bendecirme aún económicamente, es algo que nos lleva a gozarnos, pero no por la economía, sino porque realmente ahora somos usados para bendecir a otros en el Señor. Porque teniendo esto, cobrando conciencia, recordando qué era yo antes, que ni siquiera era instrumento de Dios, incluso era, no sé, un mal manejador de las cosas administrativas, o ni siquiera yo era un buen ahorrador, o lo que tenía yo lo despilfarraba, o lo que tenía yo lo malgastaba en otras cosas, y no hacía nada, ningún fruto de lo que antes yo creía que yo tenía, ¿no? Pero ahora que vengo al reino del Señor, Dios me utiliza, y no nada más me utiliza, sino me lleva a bendecir a otros, y puedo ver el resultado de esa bendición, de que también, decía usted hace rato, aquellos que lo reciben bendicen a Dios y se gozan y anhelan también vivir esto que nosotros vivimos. Como decía ahorita mi hermanita Ron, que nos damos cuenta cómo va de bendición en bendición
esos bienes que el Señor nos permite administrar, y que en lo personal glorificamos a Dios y anhelamos más esas experiencias, anhelamos ver que todos sean provocados en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque es como que un asunto muy, muy delicado, aún se ha tocado en la iglesia, hablando económicamente, porque no, hay muchos por no entender esto, no se quieren despojar de lo poco o de lo mucho que tienen. ¿Por qué? Porque se llega a pensar de que si lo doy, ¿y luego qué hago, no? ¿Con qué voy a cubrir mis gastos de aquí a la quincena? ¿O con qué voy a cubrir los gastos que necesito para la escuela de mi hijo, para la enfermedad de mi esposa, o para situaciones que se presentan dentro del hogar? Y al limitarnos así, escasamente vemos la mano de Dios, el amor de Dios, y aún su provisión en nuestras vidas. Por eso, entender que es un privilegio ser usados por la mano de Dios, participar de esas administraciones que definitivamente son de Dios, y que tarde o temprano algún día vamos a dar cuenta de lo que también nos ha concedido el Señor. No perder de vista que es un privilegio ser instrumentos de Dios. Muy bien, una cosita. Usted conoce al hermano Mayo, pero me acuerdo de una predicación de una mujer, que él siempre pedía dinero por fidelidad. Uno decía, Mayo, pues dinero. Pero esta vez, bueno, muchas veces me acuerdo ya predicó entonces y dijo que lo más difícil para el cristiano era que ofrecía y decía y eso, no sacaba el bolsillo, no lo entregaba a Dios. Y cuando ya el cristiano entrega su bolsillo a Dios, es más hermoso, porque el bolsillo representa la fuerza, los traiciones de la nota, las necesidades y todo eso. Lo que cuando ya se defendía, porque Dios le hablaba a esa persona y decía, bolsillo, y entonces ya lo demás viene facilito. Y sí es cierto, y yo porque conozco muchas personas que batallan para el asunto del diezmo. Ay, ¿cómo? Pues pero cuando ya lo dan, ya, se liberaron. Y es cierto eso. Yo me acuerdo de esa predicación. Bueno, usted lo conoce mejor. Sí. No, y es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo hemos compartido, que no se puede servir a los señores, porque con algunos se queda mal. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Y hablando de esto, por eso nuestro Señor Jesucristo, al empezar a hablar acerca de nuestros actos de fe, de justicia por la fe, habló primero de nuestras vidas, por lo mismo. Y entonces, es cierto, vamos, hay gente que dice que no diezma porque no le alcanza. Y luego otros dicen, no, es que si diezmo, no hay mucho. Entonces, no están más que evidenciando tal vez qué es lo que está pasando allá dentro, en tu corazón, ¿no? Sí. Una vez llegué a escuchar el comentario de la congregación de un hermano que dice, oye, aquí no se ofrenda. Como que descansó, ¿no? Porque él sí estaba acostumbrado a ver que en las congregaciones que asiste sí pasan la quemada, o ya sea que se exhorte, se invite a diezmar o ofrendar. Pero él, al ver esta paquetarse de una congregación, como que expresó esto en un descanso, ¿no? Ay, aquí no se ofrenda, qué pasa, pero no entendemos que es un compromiso con Dios, es el corazón, con el Señor, ¿no? Y es un gozo. Es que había unos segundos que le dice, bueno, sí, pero yo ya tengo todo, no me falta nada. Y le dice, Dios, a ver, de todo lo que tú me repartes. Dijo, no, con eso tuyo. Con eso no tenés que... Claro. Te doy todo menos dinero. Y que podemos también dar sin amar, ¿no? Porque hay que dar, pero que no podemos amar sin dar, ¿no? Si alguien ama, siempre da, ¿no? De lo que sea que tenga, ya sea material o acuerdo, lo que sea que Dios te dé,
porque Dios nos ha dado para mantener, pues amamos, vamos. Sí, vamos. Y aunque haya quien me vea, no, pero los resultados son Claro. Yoli, ¿qué vas a decir? Sí, es que yo todavía tengo muchas inquietudes y me cuesta trabajo decirlo porque pongo como repetición cristiana, como me justifica uno realmente lo que está claro, lo que está diciendo. Entonces, yo al diezmo, no es obvio, yo no lo hago, porque todavía tengo mis costumbres de católica, que no estoy de acuerdo. Entonces, yo por mi experiencia me doy cuenta que efectivamente el diezmo yo se lo tomo que uno tiene que corresponder cuando Dios le da uno, ¿no? O sea, lo tomo de esa manera, lo estoy aprendiendo, pero también siempre me doy cuenta, tengo contradicciones. Por ejemplo, en relación a Olivia, la angustia de que de repente no tiene un solo quinto y está preocupada porque no tiene para dar el diezmo. Y me ves que ahorita de lo que está diciendo, efectivamente, uno va aprendiendo que, como decía, siempre tiene en relación a lo que uno está recibiendo, va haciendo su guardado. Pero siempre está condicionado, pero más bien yo creo que no es el sentido de hacer tu guardadito, sino tener la conciencia de que tu voluntad, de lo que tienes en el momento, es un poquito más de eso que tienes para que en el momento cuando pasen en las situaciones de que no tienes nada, tengas que dar, pero que no tengas esa angustia, que ni siquiera tienes para comer, pero tampoco tienes para dar. O sea, lo entiendo ahorita, como lo acaba de decir, que no te tienes que sentir también como sexual, no es como, ahora yo entiendo que estas situaciones bastante difíciles anteriormente, ahorita gracias a Dios he estado increíblemente, no tengo la abundancia, pero tengo una tranquilidad y tengo una paz, me ha estado dando lo necesario, y como para ayudarlas, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, yo sé que tiene uno que bueno, ahorita les digo que tienes que aprender, porque no, por eso precisamente parece bueno, porque estoy como que aclarando muchas cosas, conforme va pasando el tiempo. Porque esto es de ya cuando digo, o sea, no sé más, ¿por qué te sientes que no o sea, si no tienes, o sea, no tienes. No, yo creo que a lo mejor está interpretando mi vida, que está. Claro, es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no era por el viejo. Sí, tengo la claridad en cuanto al viejo, lo absoluto, no es significación ahí, no es que yo trata con uno que es otra cosa. Sí. Oye, es que algo que es muy importante ahorita, tratando de entender lo que dice, puede ser que no me parece tan real como lo dice. El diezmo no es una cuota. Exactamente. Es decir, el diezmo es la 10ª parte de lo que recibo. Y aún explicándoselo a un hermano, él tiene un negocio. Y alguien lo había tratado de convencer de que diera el 10% de la venta diaria. Le dije, nunca, no es cierto, porque eso no es lo que recibe. Tú para poder tener una venta necesitas hacer una inversión. Entonces, hasta el mundo, hablando fiscalmente, se habla de eso se llamaría venta bruta. Para poder sacar lo que se llama la venta neta, entonces hay que descontar no solamente el asunto de la inversión, en cuanto a materia prima, ¿no? Tú tienes que considerar que vas a tener que pagar luz, vas a tener que pagar agua, vas a tener que pagar gas, vas a tener que pagar renta, vas a pagar impuestos. Entonces, por eso es que se necesita descontar todo eso para que de lo que te queda, eso es lo tuyo.
Eso es realmente lo que, de tu negocio, eso es lo que, porque si tú no pagas todo esto, no tienes negocio. ¿Sí? Entonces, eso es ya realmente lo que tú vas a usar para tu casa. Con esto, tal vez pagas la luz de tu casa y pagas. Entonces, sobre esto, sobre lo que dice. Y entonces ya, le pasa un poquito a las fichas, ¿no? Así como que, porque ya se sentía con una deuda enorme, ¿no? Entonces, finalmente está empezando el negocio y lo cierto es que sigo necesitando dinero para el día siguiente y necesito invertirle y cosas así, ¿no? Y entonces, ya que le dicen, no, no es así. Es decir, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, nosotros podemos ver que eso es lo neto. Es decir, hablando, por ejemplo, de los empleados, la gente que pues ya lo que reciben en su cheque, pues ellos no tienen que pagar el local donde trabajan, la maquinaria que utilizan, o materia prima, tampoco. Todo eso es ya problema de pago. Porque ellos ya reciben algo neto. Y de hecho, pues ya retuvieron algunas cosas como cuotas sindicales, lo de su proporcional del Infonavit y del SAR, etc. Entonces ya eso es lo que reciben. Y sobre eso es bien. Pero en fin, no, y yo sé que hay gente que ha decidido dar más. Eso, pero tienes que ver realmente lo que no de dinero, no. Porque es difícil, porque también conozco gente que tiene mucho dinero y da muchísimo dinero bien colocado otras cosas, pero sin embargo en el rollo espiritual humanitario pero bien agarrado. Entonces, pero no es eso. Así es, por eso lo que decía Dana hace un momento. Si tú das sin amar, no tiene ninguna utilidad. Si lo dice la palabra. Pero es imposible no dar cuando uno ama. Cuando tú amas, tú das por poco que sea, ¿no? Y aún uno lo ha visto, lo hemos vivido, aún podemos decir así, sacrificándonos a nosotros mismos, diciendo, prefiero que aquellos coman y yo me quedo, ¿no? Pero que coman. Mi gozo es poder dar, ¿no? Más bienaventurado así. Pastor de Colombia decía que nos regalan o reciben unas cosas que nosotros como que consideráramos paso total y diezmáramos sobre eso. Y así de todo, así como que los regalos nos decían. Ya fiscalizaba más que así. Sí, ¿verdad? A ver cuánto costó. Sí, así, nos explicó. Y también lo que me decía de las primicias, cada año de las naturalmente para ganar y así, y después bien. Sí, le decía eso. Sí. O sea, que de cualquier regalo era dar. De cuidado. Tiene que ver con mucho de esa relación que tenemos con Dios. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué tanto ha trabajado en mi corazón? Y cuando ya entendemos lo que significa Dios en nuestras vidas personales, actuamos de esta manera, como decías. Yo doy porque amo a Dios, no doy porque, o sea, no más por compromiso, no porque lo amo, porque si hay muchos que dan sin amar. Porque aquellos que dan sin amar. Sí, porque te debes sentir mal por nada, porque sabes que tienes que dar el diezmo. No, pero lo que es tremendo. O sea, porque no tienes una realmente. Espiritual convicción. Exacto, cuando dan por sin amar, andan dando lo que es el diezmo. Si son 100 pesos los que ganan, eso ya cumplido. Sí, pero cuando aman y dan porque aman, hasta el 50 pesos, no importa lo que vaya, porque uno sabe que
la relación que uno tiene con Dios. Y no pesa, como dice la hermana, Dios suple de otra manera, porque nos despojamos de lo que viene. Y, digo, lo he visto y lo hemos vivido, y es algo maravilloso que eso es lo que nos provoca a depender de Dios. Porque ciertamente, decía hace rato en la enseñanza, surgen cosas improvistas, y no es que surjan de la nada, sino que Dios lo permite, y en ese que el Señor lo permite, nos pone también a prueba. ¿Qué tanto le estamos creyendo? Al despojarnos, de una de otra manera vemos como Dios nos llega de muchas maneras la situación, los recursos, aún suple nuestras necesidades, y eso es lo que nos provoca y nos anima a aún participar de lo que el Señor nos da para bendecir. Es algo que necesitamos entender, que es una relación personal con Dios, y ir creciendo en esa relación. No, yo no entiendo, así es como yo lo entiendo. Sí, no por algo muy hermoso. No hay menos aquello no como imposición o como ¿cuánto te costó la chamana? No, que las bocas y la verdad. No, pues ya. La pobre Olivera allí comprometida hasta el año 2050. Ya no lleva nada de chamarra ya, ¿no? Sí. No hay tanto. Digo, eso es algo que mirando en la palabra no lo encuentro. Y esa es la gran diferencia. Por eso quise que leyéramos estos dos pasajes donde hubo así con toda claridad la instrucción de parte de Dios y la obediencia tanto de Moisés, de David y David de expresarse la fe. ¿Quién quiere hacer una ofrenda voluntaria? No. ¿Y a dónde nos conduce eso? A ver la gloria de Dios. No solo en nosotros, porque más bienaventurados las que decir, pero podemos ver todo lo que significa eso que hablamos ya. Cómo es bendecida la gente, cómo esto nos provoca agradecerle al Señor y aún en una forma en que pueden retribuir, si lo podemos llamar de esa manera, oraciones por nosotros. Y entonces uno queda enriquecido, porque es una bendición la gente que ora por nosotros. Cuando yo también era de Colombia, vino a México porque yo estaba haciendo pero que a todo aquí, porque ni tenía papel. Entonces a mí me gustaría mucho para que me diera su conocimiento, también mucha ofrenda voluntaria, pero no era voluntaria, porque hay que dar para que me enseñe. Y así siempre. Mucho desorden. Muy bien. Bueno, pero sin duda todos somos probados con esto. Sí, como decía la hermana. Era dinero, lo material es lo que nos prueba. Siempre que se nos demande es cuando, ¿no? O cuando puedo sacarle al otro también. Entonces es una prueba de la cabeza. Sí, absolutamente. Damos y cómo recibimos, cómo creemos. Es que es un tema muy amplio y aún delicado lo he considerado, porque tristemente la iglesia ha sido muy lastimada tratándose de dinero, tratándose de esas ofrendas, digamos. Muchos lobos rapaces han lucrado, han lastimado, han dañado a la iglesia, y aún otras sectas se han visto involucradas ahí. Yo no sé que usted lo ha enseñado, pastor, lo enseño una vez y dejo que el Espíritu se mueva en medio de la iglesia, dejo que los hermanos aún contribuyan en esa enseñanza. No sé qué tan necesario sería que se enseñe en la iglesia, porque realmente lo he dicho y lo repetiré hoy. No voy a tocar los temas mientras no aparezcan en lo que estamos estudiando, no tiene caso, ¿no? Porque ¿en qué proporción se tiene que hablar de esto? Pues está en la palabra.
Y si, hablando del Evangelio, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo no estaba sobre de eso, sino así. Y podemos ver que la gente ofrendaba, tanto que Judas tenía algo que robar, no hubiera tenido nada que robar, ¿no? Entonces, por eso llega el momento en que uno puede descansar en esa obra del Espíritu. Por eso les decía, lo precioso es que tenemos que ver. Nosotros le creemos, lo ponemos en práctica, conforme Dios nos muestra qué hacer, cuánto, dónde, con quién, etc., ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Pues si lo hemos entendido, resultados espirituales. Porque hablando acerca de ese poder del Espíritu Santo, lo vemos de hecho en el capítulo 2 y 4 de Hechos de los Apóstoles, como la gente, sin necesidad de que hubiera una campaña de parte de los apóstoles, empezaron a deshacerse de sus propiedades para bendecir a otros que tenían necesidad. Entonces no hay necesidad, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasó cuando ves cuando te haces aquello? Aunque no sea el tema, pues lo van a sacar de otra manera, aplicarán a lo mismo, ¿no? Porque el interés. Pero ya no es la guía del Espíritu Santo, sino ya su interés, su mueve su corazón es eso. Y cada semana, ¿no? Como dice la hermanita, cada semana. No, hombre, hay quienes todos los días. No, pues porque es que viene todo el Sí, sí. No, ya sabes, Sí, claro. Sí, sobre todo. Del bolsillo. No, en el bolsillo pero no sale si no sale de acá. Claro. Sí, claro. Muy bien, hermano. Pues vamos a darle gracias a Dios. Me piden yo también que si orábamos, por favor, por